Hemos venido aquí para sacar a la luz unos hallazgos extraordinarios, para dejarnos sorprender por descubrimientos que nos den respuestas. Acompáñanos en La Biblia Sorprende. En el programa de hoy veremos: la impresionante historia del emperador Constantino. ¿Por qué las iglesias de Oriente le llaman el apóstol número 13? ¿Cómo el cristianismo llegó a ser la religión del imperio? ¿Cómo cambió el día de culto del sábado al domingo? Y nuestro apartado especial Rompe mitos. El domingo, día santo, la nueva religión que creó Constantino, la religión de Roma. ¿Quién era Constantino el Grande? ¿Por qué es importante en la historia? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué sabemos de él? ¿Por qué fue importante en el mundo del cristianismo? Constantino I, llamado Constantino el Grande, fue un emperador de Roma. Sus victorias militares reafirmaron el poder del imperio romano en el último tramo. Él fue el primer emperador que, en lugar de perseguir a los cristianos, autorizó su fe y les dio libertad para que creyesen el culto que ellos quisieran. No solo eso, sino que él también se nombró a sí mismo Pontifex Maximus, el sumo pontífice de todos los cristianos. Eso estaba sucediendo por primera vez en la historia. Nunca antes alguien se había nombrado en la máxima autoridad de todo el mundo cristiano. Regaló edificios para que fueran usados como catedrales. Hasta hoy se conserva San Juan de Letrán en Roma. Fue el primer Vaticano, entre comillas, regalo de Constantino el Grande. También dio privilegios al clero y devolvió a la Iglesia todas las propiedades que se habían confiscado en la persecución. Los cristianos recibían de vuelta sus propiedades y aclamaban a Constantino como el gran emperador que ayudaba a la fe cristiana. En realidad, hoy sabemos por los escritos que la relación de Constantino con los cristianos fue en realidad tensa y difícil. ¿Por qué? Pues porque Constantino había sido educado en el paganismo, en el culto al dios Sol. El mitraísmo era el culto más popular entre el ejército romano. Además, el día de culto en domingo y el culto al sol estaban asociados con el culto al emperador, y el emperador era él, precisamente. El 28 de octubre del año 312, Constantino tenía un grave problema delante de él, la batalla del puente Milvio, y él no sabía qué es lo que iba a suceder. Podía acabar en una terrible derrota. Entonces, Constantino recibió una visión y vio frente al sol el símbolo iluminado de una cruz. Después de eso, tuvo un sueño. En ese sueño aparecía de nuevo la cruz con la inscripción: con este signo vencerás. Así es que él mandó que su ejército grabase en los escudos y en los estandartes el signo del lábaro, el signo cristiano, la Ji y la Ro, que son las dos primeras letras de la palabra Cristo, y con ese emblema su ejército se enfrentó a la batalla del puente Milvio. Y vencieron, y eso para Constantino fue como una señal. El Dios de los cristianos era también un Dios a tener en cuenta. A partir de entonces, Constantino toda su vida estaría con un pie en el paganismo y con el otro en el cristianismo. Mientras se nombraba Pontifex Maximus de los cristianos, lo era también de los paganos. Por ejemplo, durante años él siguió acuñando las monedas con el signo idolátrico del dios Sol. Y para celebrar la batalla del puente Milvio, él levantó unos años después el arco de Constantino, que se conserva hasta hoy. En ese arco no hay imágenes cristianas, sino imágenes de victoria de Diana, Apolo, Hércules y los dioses paganos. Y años después, en la ceremonia de dedicación de la ciudad de Constantinopla, la actual Estambul,
Él actuó en la ceremonia coronado con la diadema de rayos solares de Apolo. En el año 313, Constantino firmó el Edicto de Milán, donde daba esos privilegios al clero. Ahora, el clero y los cristianos podían acceder también a las altas magistraturas del Estado. Y en esa situación, en el año 321, el emperador Constantino decretó que todos, paganos y cristianos, debían estar unidos en el culto en domingo, el venerable día del sol. Y el clero aceptó entonces esa situación. Y así fue como fue sustituido el sábado de la Biblia por el culto en el día domingo, el día venerable del sol, por edicto del emperador que era también Pontifex Maximus. Constantino reunió a todos los cristianos en el primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea. Él lo convocó y él lo dirigió. El obispo de Roma, Silvestre, no acudió a esa reunión. Constantino, emperador de Roma, estaba dando un giro en la historia del cristianismo, creando una religión a su medida. Seguiremos hablando de él en el programa de hoy. Y si tienes preguntas, sigue con nosotros. Nuestro símbolo de hoy es el 7. ¿Qué significa? ¿Qué encierra este número? ¿Por qué hay tantos 7 en la Biblia? ¿Qué debemos aprender de él? Todo empieza en el relato de la creación, en el libro del Génesis. Dios creó en 6 días y el día 7 lo sublimó, lo hizo especial. Desde entonces, el día 7 ha sido un día especial en toda la historia. Y así, el año 7 es un año sabático y hay un año de jubileo después de cada 49 años, 7 por 7, 49. Y así encontramos las 7 trompetas del Apocalipsis y las 7 copas, los 7 sellos, las 7 iglesias, 7 trompetas alrededor de Jericó, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos 7, pero el punto de origen es el día 7, el séptimo día. El 7 de marzo del año 321, el emperador romano Constantino decretó que todos en su imperio debían guardar el domingo como día festivo, lo que él llamaba el venerable día del sol. Fue el primero en imponer el día religioso de domingo. Y tenemos incluso el registro histórico de la orden. Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes en el venerable día del sol, pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas los establecidos en los campos. Efectivamente, el emperador Constantino fue el primero en decretar la observancia del domingo como día santo también para los cristianos. Y ya fue en el siglo VIII cuando la Iglesia aplicó al domingo todas las normas que había tenido el sábado judaico. Pero ¿cómo empezó el sábado, el séptimo día? ¿Cuál fue su origen? Lo tenemos en el libro del Génesis. Vamos a leerlo. Génesis 2, del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En ese primer día de la historia de nuestro mundo, Dios reposó. Dice y repite que reposó. Esa palabra en hebreo es Sabbat. Y eso es lo que le da nombre al día, el Sabbat, el reposo, el día de reposo, el día 7. Y dice el texto que Dios lo bendijo y lo santificó, haciéndolo un día muy especial desde el mismo principio de la creación. No había entonces pecado ni razas, de manera que el plan de Dios era darle al hombre el sábado, el día 7, para todas las razas y para todas las épocas. Y cuando Dios formó un pueblo, ¿qué mandamiento le dio? ¿Qué dicen los 10 mandamientos? Vamos a leer el cuarto. Está en Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. De manera que el 4.º mandamiento de la ley de Dios no es en la Biblia, santificarás las fiestas. No, eso fue cambiado. Lo que dice la Biblia es que tengamos el sábado como un día santo, como un día de reposo. ¿Y cuál es la razón? El motivo del mandamiento lo dice muy claro. Porque en 6 días hizo Jehová todo y el 7º descansó. El 7º día es un homenaje a la creación, un día de contemplación, de enriquecimiento personal. Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Por eso el sábado es también útil hoy para ti y para mí. ¿Y qué hay del Nuevo Testamento? ¿Se observaba el sábado por Jesús y por los apóstoles? Vamos a verlo. Marcos 2, 27 al 28. También les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Aquí encontramos que Jesús se autoproclama Señor del sábado. ¿Pero es que Jesús guardaba el sábado? Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Esto es lo que hacía Jesús los sábados. Guardaba el sábado y se iba a la iglesia, como en los tiempos actuales. ¿Y los apóstoles, los discípulos de Jesús? ¿Qué es lo que hacían ellos en sábado? La Biblia lo dice, reunión religiosa y predicación del Evangelio. Hechos 13, 42 y 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. También Hechos 17:2 dice, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. ¿Ha quedado el sábado olvidado en la antigüedad? Es el plan de Dios que el sábado sea útil para nosotros en los días de hoy, útil espiritualmente para ti y para mí. ¿Sigue siendo un mandamiento de la ley de Dios? Vamos a verlo en la siguiente batería de textos. ¿Cuál será el día de reposo en la eternidad? Isaías 66, 22, 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. ¿Podemos dejar este mandamiento de lado? Santiago 2, 10 y 11. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. De manera que no podemos decir guardo los demás mandamientos, me olvido del mandamiento del sábado, porque eso supone también quebrantar la ley. El sábado es señal entre Dios y los hombres. Ezequiel 20:20. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. La bendición del sábado, Isaías 58:13. Si retraes del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Durante 6 días, tú estás centrado en lo que tú haces, pero el sábado estarás centrado en lo que Dios hace. Así que desde aquí te animamos a hacer como Jesús en los días de reposo, dedicarte al estudio de la Biblia, a la reunión religiosa, santa congregación, dice Levítico 23. Y como Jesús hacía, nosotros sigamos también su ejemplo. Pero bueno, ¿y si la Biblia dice sábado, por qué la sociedad cristiana está guardando el domingo? Acompáñanos en el siguiente bloque para estudiarlo. Y de nuevo con vosotros en este espacio Rompemitos, donde ponemos a prueba los mitos de nuestro tiempo. Y en el caso de hoy, el mito elegido es el domingo día santo. ¿Es el domingo un día de Dios? ¿La Biblia lo establece como tal?
¿O las circunstancias de la historia y la tradición lo han metido en nuestra cultura? ¿Cuál es su origen? ¿Qué respeto debe merecernos? El verdadero autor de que el domingo fuese un día santo para los cristianos lo debemos al emperador Constantino. Él forzó el cambio del sábado al domingo, del sábado que establecía los 10 mandamientos, el 4º mandamiento de la ley de Dios, al domingo. ¿Por qué? En el Edicto de Milán, en el año 313, el emperador de Roma, Constantino, llegó a un acuerdo con los principales del clero cristiano, con el obispo de Roma, etc. Pero, aunque llegaron a un acuerdo y dejó de perseguir a los cristianos, también se nombró a sí mismo Pontifex Maximus. Ahora, el emperador de Roma era la máxima autoridad entre los cristianos. El domingo era el día festivo en Roma, era el venerable día del sol. Era el día oficial de culto. Era también el día de culto al emperador, el Dies Domini. El famoso Dies Domini no es el día del Señor del cielo, es el día del Señor, el emperador. El día del emperador, el domingo, Dies Domini, que etimológicamente ha dado en español domingo, Domines Die, domingo. Los cristianos tenían la necesidad de distinguirse bien de los odiados judíos en el Imperio Romano, y este cambio de sábado a domingo favoreció a los cristianos en ese aspecto. En el año 325, el emperador Constantino convoca el concilio de Nicea y lo preside. ¿Dónde estaba el obispo de Roma? Silvestre I ni siquiera asistió a este concilio. No sabemos bien si porque no lo permitió Constantino o porque no tuvo interés. El clero cristiano recibió muchas ventajas de este acuerdo con el emperador. Recibieron dinero, posición, privilegios y ya no eran perseguidos, sino que incluso los cristianos ahora tenían acceso a puestos de funcionario del gobierno y posiciones de responsabilidad. Pero el precio fue muy alto. Tenían que desechar el 4º mandamiento del sábado para pasar a observar el día del imperio, el día del emperador, el día del sol, el domingo. Los que no lo aceptaron fueron perseguidos. Y aún 200 años después, en el Código de Justiniano, encontramos la ley hablando del domingo y llamándole Día del Sol en el siglo VI. Código de Justiniano. Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes, el venerable Día del Sol. Y este venerable Día del Sol era el domingo, que aún emperadores cristianos después de 2 siglos seguían llamando venerable día del sol, el día de Mitra, el dios sol. Es por eso que en muchos idiomas todavía etimológicamente ha quedado el domingo como día del sol, como Sonntag en alemán, Sunday en inglés, y en una gran cantidad de idiomas ha quedado todavía el domingo como día del sol. Y siglos después, según el Catecismo Doctrinal, en 1566 el Concilio de Trento declaró lo siguiente: complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día sábat se debe transferir al día del Señor el domingo. Y con esta declaración de autoridad queda resuelto el asunto. Transferimos el día de reposo de sábado a domingo. Esta es la autoridad que se atribuyeron aquellas personas. Y así llegamos al tiempo actual, en la cual vemos claramente en el cristianismo 2 posiciones básicas. La de católicos y ortodoxos que dicen que la Iglesia, por su autoridad, cambió de sábado a domingo el día sagrado. Y la posición de los protestantes, que, no aceptando la autoridad papal, afirman que Jesús abolió la ley y transfirió la santidad del sábado al domingo porque era el día de la resurrección. ¿Es esto cierto? ¿Jesucristo cambió los mandamientos? ¿Cambió de sábado al domingo? Vamos a verlo en el análisis de la Biblia. Mateo 5, del 17 al 19, dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.
O sea que Jesús no solo no abolió la ley, sino que dice que antes pasará el cielo y la tierra antes que cambiar una sola coma de la ley, y que aquel que enseñe estos mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. Según Lucas 23:56, los discípulos no sabían nada de ningún cambio. Después de pasar 3 años y medio con Jesús, no sabían nada de que se hubiera cambiado el día de reposo. Es por eso que cuando Jesús fue puesto en su sepulcro, dice la Escritura que las mujeres le colocaron ahí y se fueron a casa y guardaron el día de reposo conforme al mandamiento. En vez de arreglar el cuerpo de Jesús, simplemente lo dejaron ahí y se fueron a casa para respetar el sábado, según el mandamiento. Y fue después de pasado el sábado de reposo, cuando llegaron al sepulcro el domingo muy temprano y se llevaron la gran sorpresa. Lucas 24, del 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. Y aquí encontramos que los discípulos, después de pasar 3 años y medio con Jesús, seguían observando el sábado como día de reposo. Jesús no lo había cambiado. Y también Jesús, pensando en el futuro de su iglesia, tiene en cuenta la observancia del sábado, cuando dice en Mateo 24:20, «Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado». Pero pensándolo bien, ¿por qué tendría más importancia la resurrección de Jesús en domingo? ¿Por qué habría que cambiar de sábado a domingo si Dios no lo había dicho? ¿No sería más importante la muerte de Jesús en la cruz que sucedió en viernes? Porque al morir por nosotros pagó el precio con su propia sangre, cumplió la redención, pagó el precio de nuestra salvación. ¿No sería más importante el viernes que la simple resurrección del domingo? Por lo tanto, tendría más sentido cambiar de sábado a viernes que de sábado a domingo. Pero la verdadera razón no fue la resurrección de Cristo, sino la imposición del emperador Constantino para que los cristianos guardaran también la fiesta del Día Venerable del Sol, la fiesta del Imperio Romano. Según la Biblia, el motivo del Día Santo no es la resurrección de Jesús. El motivo del Día Santo es que Dios nos creó y que es el Creador. Por eso hemos de guardar el sábado, porque Dios creó en 6 días y descansó el séptimo. Como dice la Biblia en Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Y esto nos lleva al principio, a Génesis 2, 1 y 3, donde establece el origen del cuarto mandamiento. Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿No puede estar más claro? Reposó de toda la obra y creó el sábado, el día de reposo, el monumento conmemorativo de la creación. Ese es el motivo del día de reposo y no la resurrección. Y hay algunos otros argumentos, como por ejemplo decir guardar el sábado es de legalistas, pero sinceramente, ¿por qué guardar el sábado debería ser de legalistas y guardar el domingo no debería ser de legalistas? ¿Por qué? ¿Solo porque lo dices tú? No tiene sentido. Otro argumento dice, es que todos los días son de Dios, no solo el sábado. Por supuesto, todos los días son de Dios. Y como todos los días son de Dios, Él ordena y manda sobre ellos. Y nos dice, 6 días trabajarás y el séptimo, el sábado, descansarás, porque es mi día santo. Otros dicen, bueno, pero es que el amor es superior a la ley. Por supuesto, el amor es superior a la ley y Jesús nos ha enseñado a amar. Por eso, entre otras cosas, Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué mejor muestra de amor que obedecerle? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bien, como hemos visto, Jesús guardó el sábado. El motivo del sábado santo es la creación y no la resurrección.
Hemos visto que Jesús no abolió la ley y cómo el emperador Constantino forzó el cambio de sábado a domingo por motivos políticos, sobre todo. Después de esto, la Biblia fue prohibida durante siglos y se perdió ese verdadero conocimiento. Hoy en día también el mundo protestante nos hace creer que ese cambio fue bíblico. En total, llegamos a la conclusión de que el mito del domingo como día santo lo declaramos roto, puesto que solo era el venerable Día del Sol. Y desde aquí nos despedimos para verte en el próximo programa de La Biblia Sorprende. Hasta entonces. En este programa hemos visto: el emperador Constantino fue el primer sumo pontífice de la Iglesia romana. En el siglo IV, Constantino instituyó una nueva religión, un sincretismo entre cristianismo y paganismo. La Iglesia recibió ventajas temporales y aceptó los nuevos símbolos. Constantino impuso el cambio del día de culto, de sábado a domingo, y así ha quedado hasta hoy.